¿Cómo están? Espero se encuentren bien en el momento de ver este video. Vamos a pasar ahora a clases de funciones. Tenemos ciertas clases de funciones que tenemos que analizar y ustedes tienen que conocer muy bien en esta parte de gráficos. Entonces en este video vamos a estar viendo función par y función impar. A lo mejor en este video en particular vemos lo que es una función par y en el siguiente vemos cuando lo que una función es impar. Entonces, para saber y para entender lo que es una función par, vamos a partir de un ejemplo. Dice, sea la función f definida r en R por f de x es igual a x al cuadrado, calcule. ¿Y qué es lo que tenemos que calcular? Primero nos pide calcular f de menos 1. Y como que la función es x al cuadrado, entonces en vez de x al cuadrado, o sea, en vez de x entra menos 1 y queda menos 1 al cuadrado. Entonces f de menos 1 va a ser igual a 1 positivo, porque recuerden que este cuadrado ya le vuelve positivo acá al signo. Si ustedes lo ponen así mismo en la calculadora van a ver que ya les sale 1 positivo. Entonces f de menos 1 es igual a 1. Ahora nos pide calcular, por ejemplo, f de 1. Y f de 1 es igual a 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque en vez de x entra 1, lógicamente. Y 1 al cuadrado es 1. Quiere decir que f de 1 es 1. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y por qué no está pidiendo calcular los valores de f de menos 1 y de f de 1? Y tiene su razón para poder entender lo que es una función par. Entonces aquí nos dice, se puede ver como 1 y menos 1 tienen la misma imagen. O sea, tanto f de menos 1 como f de 1 es igual a 1. ¿Entienden? O sea, tiene la misma imagen. Ahí lo que ustedes tienen que notar es que un valor con negativo y el mismo valor con positivo tienen la misma imagen. Eso es lo que ocurre en una función par. Eso es lo primero que podemos notar. Vamos a hacer, acá vamos a dividir un poco la pizarra y vamos a hacer ahora, por ejemplo, de la misma forma vamos a calcular un poco f de menos 2. F de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado, puesto que en vez de x entra menos 2. Y menos 2 al cuadrado se vuelve ya positivo porque está al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Entonces f de menos 2 es igual a 4. Después vamos a calcular f de 2. Es igual a 2 al cuadrado, porque en vez de x entra 2. Entonces va a ser 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. Entonces quiere decir que f de 2 es igual a 4. Entonces fíjense que ocurre nuevamente algo muy parecido con lo que ocurría la primera vez. El mismo valor, ya sea menos 2, primero con negativo por supuesto y después con positivo, tiene el mismo valor para la imagen. Entonces volvemos a anotar aquí. Se puede ver como 2 y menos 2 tienen la misma imagen. Eso es lo que estamos notando. Y ustedes deben recordar que cuando un ejercicio les pide verificar si la función es par o impar, lo que ustedes van a hacer es precisamente lo que hicimos nosotros aquí. Van a darle un valor con negativo y después el mismo valor con positivo. Y van a ver lo que ocurre. Fíjense, acá le dimos el valor menos 1, después le dimos el valor 1. ¿Y qué ocurrió? Que la imagen es la misma. Después le dimos nuevamente un valor menos 2 y después le dimos el valor 2. Y nos dimos cuenta nuevamente que la imagen es la misma. Entonces ahí existe una propiedad matemática que dice si para cualquier valor de x que pertenece al dominio ocurre que f de x es igual a f de menos x, en este caso se dice que la función es par. De esta forma, dicho de esta forma, es un poco más complejo de entender, puesto que ya es un lenguaje un poco matemático, ¿verdad? Pero sencillamente lo que está queriendo decir es que si vos pones un valor positivo, te sale un resultado. Por ejemplo, acá salió 4. Después poner el mismo valor solo que con negativo y te sale lo mismo. Quiere decir que es una función par. Pero eso debe ocurrir para todos los valores. Por eso dice acá para todos los valores del dominio. Fíjense que si uno pone, por ejemplo, f de menos 3 va a salir 9 y f de 3 va a salir 9 también.
Entonces, en ese caso, estamos en presencia de una función par. O sea, esta función f de x es igual a x al cuadrado es una función par. ¿Por qué? Porque para todo f de x es igual a f de menos x. O sea, para una x con positivo y vos le das el mismo valor con negativo, siempre devuelve la misma imagen. Entonces, en ese caso, se puede decir que la función es par. A medida que ustedes vayan haciendo los ejercicios van a comprender mejor. Antes de finalizar este video, yo quería mostrarles en forma gráfica lo que ocurre para esta función, por supuesto, f de x es igual a x al cuadrado, porque es importante también que ustedes al ver la gráfica de una función, sin tener necesidad de hacer este cálculo analítico aquí, también deben saber determinar si se trata de una función par o de una función impar. Entonces permítame aquí, voy a borrar esta parte y voy a hacer acá, traer una gráfica. Y la gráfica de f de x es igual a x al cuadrado, como ya estábamos hablando en los videos anteriores, esto se trata de una parábola. ¿Por qué no es una recta? Porque ya está cuadrático. Y ustedes al ver la función ya tienen que tener una idea de lo que va a ser su gráfica. Yo al mirar ya tengo que saber, este va a ser una parábola. Si ustedes grafican esta función, nosotros no nos lo vamos a hacer acá el cálculo analítico con la tabla ni nada, solamente vamos a hacer nomás ya acá el gráfico. El gráfico va a salir así, una parábola. Ese es el gráfico de f de x igual a x al cuadrado. Supongamos que a ustedes les dice, gráficamente, ¿cómo ustedes pueden determinar que se trata de una función par? Y vamos a hacer gráficamente lo que se hizo recién analíticamente. ¿Qué significa eso? Que si ustedes, por ejemplo, analizan por aquí, fíjense que acá x vale menos 1 y ¿cuánto vale la función? Acá vale 1, fíjense acá. Entonces podemos marcar estos puntos. O sea, cuando la x vale menos 1, la función vale 1. Y cuando la x vale 1, la función vale 1 también. Y eso es lo que nosotros justamente estuvimos analizando recién en la parte analítica, pero ahora lo estamos haciendo gráficamente. Fíjense que cuando la función vale menos 2, cuando la x vale menos 2, la función vale 4. Acá, gráficamente, este punto que está en azul. Vuelvo a repetir otra vez. Cuando la x vale menos 2, la función vale 4. Y cuando la x vale 2, la función vale 4 también. Entonces coincide. Cuando vos le das un valor con negativo y el mismo valor con positivo, te devuelve la misma imagen. Fíjense. Entonces quiere decir que estamos en presencia de una función par. Por último pueden ver, cuando la x vale menos 3, la y vale 9. Y cuando la x vale 3, la y vale 9 también. O sea, el mismo valor primero con negativo y después con positivo devuelve la misma imagen. Entonces podemos asegurar gráficamente que estamos en presencia de una función par. Como dijimos, estos conceptos es importante que ustedes lo puedan manejar a medida que vayan resolviendo los ejercicios. Entonces, espero que haya quedado claro lo que es una función par. Muchas gracias.